Síguenos en nuestras redes sociales como Verdad Adventista. Nos encuentras en las siguientes plataformas: en Facebook, X, TikTok, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube como Verdad Adventista. Allí encontrarás una infinidad de contenido de mucha bendición para ti y para tus amigos. Ahora vamos a aprender sobre el pacto entre dos iguales, entre dos personas iguales. También el pacto entre Dios y la humanidad. Y por supuesto, la necesidad de un nuevo pacto. Esto y más en el desarrollo del tema titulado El Nuevo Pacto con nuestro hermano Will Morán desde Chalatenango. Bendiciones. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. En esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de el pacto que Dios ha ofrecido a cada uno. Y sin más, decirles, bueno, como siempre necesitamos que Dios aclare nuestra mente, que disponga nuestro entendimiento, y para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, agradecemos por la vida y Señor, en esta hora rogamos que por favor el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría, la gracia, la luz necesaria para entender estos temas tan maravillosos que tú has revelado, para que nosotros podamos disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El establecimiento de pactos es algo que encontramos nosotros a lo largo de toda la historia. Y en el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 26 y el verso 28, nosotros leemos lo siguiente. Dice así: dice, luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada en favor de muchos para el perdón de pecados. Esta es, dice, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo está estableciendo en ocasión de la Santa Cena, dice, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y entonces, y claro, es necesario que entendamos un poquito esto de los pactos. Ocurre de que a través de la historia ha habido dos tipos de pactos. ¿Y cuáles son? Uno es el pacto que es entre iguales, ¿no? Y el pacto entre iguales, entre personas o individuos del mismo nivel, digamos, las condiciones del pacto se negocian. Se negocian, es decir, eso implica que dialoguen, implica que se acuerdan, que acuerden condiciones, propósitos y objetivos mutuamente. Es decir, los dos deciden los compromisos que están adquiriendo, ¿verdad? Ese es un pacto entre iguales. Ahora, pero existe también el otro tipo de pacto. El pacto que se establece entre un señor y un vasallo. Generalmente este tipo de pacto se establecía entre los vencedores y los vencidos. Y claro, un poco podemos mirar que algo así está tratando de establecerse, ¿no? En algunas de las guerras que están ahora ocurriendo. Ustedes entenderán. Ahora, el tipo de pacto que se establece entre un señor y un vasallo es precisamente el pacto que describe las relaciones de Dios con su pueblo, porque Dios es el Señor.
y su pueblo que somos todos. Simple y sencillamente somos sus vasallos y nos gloriamos en ello. Que Dios sea nuestro Rey. Por lo tanto, el pacto no es un pacto entre iguales. El pacto es entre un Dios que es todopoderoso y nosotros, individuos, seres humanos, que somos pobres, débiles, miserables. Entonces, ese es ¿cómo se llama? El tipo de pacto que precisamente que ha descrito, ¿no?, la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, Jesús habló de un nuevo pacto. Ya vimos que no es un pacto entre iguales, es un pacto entre un Señor y sus vasallos. Y nos gloriamos en ser vasallos del Señor. Ahora, pero, ¿por qué Jesús dijo un nuevo pacto? ¿Por qué razón era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué? Y claro, no hubiese sido necesario un nuevo pacto si el primero no hubiera tenido complicaciones. Veamos, entonces, ¿por qué lo dice? Dice Hebreos capítulo 8 y los versos 8 y 9. Pero Dios, dice, reprendiéndolos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Otra vez vuelve a hablar de un nuevo pacto. Y dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres. Ese pacto que había hecho con sus padres era el primer pacto. Entonces dice, el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto. Y ahora, mire por qué. ¿Por qué es necesario uno nuevo? Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y me desentendí de ellos, dice el Señor. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor había establecido un pacto con Israel como nación. Que claro, era de nuevo la revalidación de los pactos que venían desde ¿dónde? Del pacto que venía desde Adán, de Noé, de Abraham mismo, ¿no? Y ahora, después de 400 años de esclavitud en Egipto, ahora lo va a establecer con Israel como nación. ¿Pero qué dice? Dice que es necesario un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este pueblo dice que no permaneció en el pacto. Ellos, dice, no permanecieron. Y dice, y no desentendí de ellos. Entonces es importante notar acá que precisamente la necesidad de un nuevo pacto no vino por causa de Dios, sino vino por causa de el pueblo. Porque ellos son los que traicionaron a Dios. Al rechazar a Cristo, el santo Mesías, y conspirar para que Jesucristo fuera crucificado, el pueblo judío renunció al pacto y fue rechazado como pueblo de Dios. Esto es importante de entenderlo. Es necesario un nuevo pacto porque el primer pacto, los contrayentes humanos del primer pacto, simple y sencillamente que se echaron atrás, no permanecieron en el pacto, rechazaron a Dios, lo traicionaron y conspiraron para matar al Mesías, que era precisamente la mayor de las bendiciones prometidas contenidas en el pacto. Ellos no permanecieron. Y esta es la razón
Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y el verso 43, el Señor Jesucristo les dijo, ¿no? Él se lo dijo claramente. Les dijo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muy simple. Ahora hay tanta gente que sigue creyendo que este país y esta gente que vive en el Medio Oriente es pueblo de Dios. Ya no es. Ya no es. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus ancestros. Rechazaron ser pueblo de Dios. Entonces, y claro, ellos traicionaron el primer pacto. Y por eso es que Jesucristo dijo, bueno, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de pecados. Entonces, entendamos esto. La finiquitación del primer pacto no vino por parte de Dios, vino por parte del pueblo. Ellos no permanecieron. Dios es fiel. Eso es lo que la Biblia dice. Dios es fiel. Los infieles tendemos a ser ¿quiénes? Nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso Dios, recuerde esto, la necesidad del nuevo pacto no es porque algo le haya fallado a Dios, no. Lo que fallaron fue la nación. Ahora la pregunta es, porque hay circulando en el ambiente una idea de que ahora estamos en el nuevo pacto y por lo tanto hay una serie de cosas que ya no cuentan. Y la pregunta es que el segundo o el nuevo pacto y el primer pacto son diferentes? Y la respuesta es sí, son diferentes, pero no en la manera que muchos creen. Voy a explicar eso ahora. Primero, debemos entender de que en lo referido a las provisiones, las condiciones y los objetivos, el primer pacto y el segundo pacto son iguales. No hay diferencia. No hay. Esto es importantísimo, ¿verdad? Recuérdelo bien. No hay diferencia en cuanto a las condiciones, a las provisiones y a los objetivos de ambos pactos. Son las mismas. Y claro, nosotros podemos encontrarlo así de manera más breve y resumida, diría yo, en el capítulo 17 de Génesis. Miren, en el capítulo 17 de Génesis, ¿qué tenemos? Veamos un poquito. Dice en el verso 1, el Señor se le aparece, le habla a Abraham y le dice, yo soy Dios Todopoderoso. Es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y entonces le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Claro, esta es la condición. La condición es esa. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto era, y claro, cualquiera podría decir, sí, ese era el antiguo pacto, pero es distinto. No es distinto. En el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo, en ese sermón inaugural de su ministerio, estaba explicando cuáles son las condiciones y las lo que el reino de los cielos implicaba, dice en el capítulo 5 de Mateo y el verso 48, dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, claro, cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto,
Y luego nos dice a nosotros en la era cristiana, en el tiempo del nuevo pacto, sed pues vosotros perfectos. Ahora, lo que debemos entender es que ni Abraham, ni ninguno de nosotros durante la era cristiana podemos ser perfectos por nuestra propia esfuerzo. Para eso necesitamos la gracia de Cristo. Es solo por gracia que nosotros podemos mantener nuestra lealtad a Dios, ser fieles, ser obedientes, por gracia, no hay otra manera, es por gracia. Y por eso es que nosotros debemos mantener nuestra comunión de manera continua con Dios. Solo es así, solo manteniendo esa comunión es como llevamos ese fruto. Entonces, entendamos esto. Para entrar en la relación de pacto, nosotros debemos tener hambre y sed de justicia. Nadie puede entrar en una relación de pacto con Dios si no tiene hambre y sed de justicia, es decir, si él no anhela la santidad. No puede, ¿verdad? Es necesario eso. Ahora, esas son las condiciones, ¿no? Y las provisiones, ¿cuáles eran? Veamos las provisiones en el caso de Abraham y las nuestras. Es decir, las del primero y las del segundo pacto. Veamos las provisiones. El Señor le dijo a Abraham, te multiplicaré en gran manera. Claro, la descendencia de Abraham se iba a multiplicar. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Tiene que ver y mucho. El Señor Jesucristo, antes de irse, y esto lo encontramos en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, los versos 19 y 20, él dijo, en tu simiente, dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por el mundo y predicad. Y haced discípulos, les dijo. Entonces, claro, esta es la descendencia espiritual de Abraham. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Esta es la descendencia espiritual de Abraham. Ahora, también le dice a Abraham, y yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Y ocurre de que en Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10, hablando del nuevo pacto, dice, y yo seré su Dios. Igual, lo que le digo a Abraham también lo está diciendo en el marco del nuevo pacto. Exactamente. Además, ¿qué le dijo? Te daré la tierra. Te daré la tierra donde vives. ¿Y nos ha dicho eso a nosotros? Sí. ¿Quién nos ha dicho eso? En el marco del nuevo pacto, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3 y el verso 13 dice, pero nosotros esperamos, dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, claro, Dios le prometió a Abraham, como en el marco del primer pacto, que se iban a multiplicar la descendencia, ¿no? Claro, es el propósito de Dios en el nuevo pacto que los descendientes espirituales de Abraham sean toda la gente del mundo, si deciden entrar, y esa es la oportunidad. Dios le dijo a Abraham, yo seré tu Dios. Eso es lo mismo que nos dice a nosotros. Si nosotros no entramos en una relación de pacto con Dios, entonces Él no es nuestro Dios. Tendremos otro Dios. Igual. En realidad no tendremos Dios, tendremos un ídolo. Que puede ser cualquier cosa, cualquier persona, incluso puede ser nuestro mismo ego. Pero cuando entramos al nuevo pacto, es igual.
Dios le dijo a Abraham, yo seré tu Dios. Cuando se entra en el pacto, entonces el Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ese es nuestro Dios. Esto es lo mismo que dice en Hebreos el capítulo 8 y el verso 10. Y dice, y yo seré su Dios. ¿Diferencia? No hay. Es la misma cosa. Ahora, ¿qué más? Y ya dijimos que precisamente a Abraham le prometió la tierra y también nosotros tenemos promesas de la tierra. Obviamente, no esta tierra degradada, arruinada, contaminada, sino una mejor. Porque por eso dice Pedro, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, donde todo es hermoso. La tierra restaurada, esa es la que se nos ha prometido. Entonces, es lo mismo, no hay diferencia. Estas eran las provisiones. Ahora, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del nuevo pacto? O por supuesto, parte del objetivo del nuevo pacto es bendecirnos. Claro, es bendecirnos. Pero hay un propósito, ¿cómo se llama? Hay un propósito que trasciende los intereses individuales y personales. ¿Cuál? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios estaba escogiendo a Abraham y a su descendencia. ¿Para qué? Para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esto se repite en la Biblia. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente los descendientes carnales de Abraham confundieron esta promesa y creyeron que solo ellos eran los destinatarios de las bendiciones divinas. No es así. No es así. Dios quiere bendecir a cada ser humano. Por eso le dijo, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ese es el objetivo, bendecir a todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham. Y cuando le dice la simiente de Abraham, ¿quién es la simiente de Abraham? El Señor Jesucristo. Porque no le dijo las simientes en plural, no. En tu simiente, la simiente prometida. La simiente de la mujer, prometida desde allá en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, claro, los contrayentes del primer pacto cumplieron esta misión. No la cumplieron, porque ellos se encerraron como un pueblo egoísta creyendo que Dios iba a bendecirlo solo a ellos les iba a dar poder, a ellos les iba a hacer todo, a ellos les iba a entregar la tierra y que ellos iban a llegar a dominar al mundo y iban a someter a todos los demás como esclavos. Y claro, traicionaron el pacto. Pero ¿ahora qué? Ahora nosotros, los depositarios, los contrayentes del nuevo pacto, entonces ¿ahora qué tenemos? Igual. Por eso Dios nos encomendó una misión. Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 y 7 dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Claro, para que de esa manera toda tribu, lengua y pueblo conozca a la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, y entonces tenga esperanza de salvación, de vida eterna, y sea partícipe de las promesas del pacto. Es decir, para que todos ellos tengan la oportunidad de entrar en esa relación de pacto con Dios. Es la misma cosa. Entonces, las condiciones son las mismas. Fidelidad, obediencia, ¿no? Por
por gracia, porque no es asunto que nosotros podemos hacer sin Cristo, sin el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso es parte. Eso es parte. 2. Las provisiones te multiplicaré. Y claro, cuando nosotros cumplimos la misión, la descendencia de Abraham se multiplica. Entonces se multiplica. En otras palabras, el objetivo, las condiciones y las provisiones o bendiciones, pues, del primer pacto y del segundo pacto son las mismas. Son las mismas. No hay cambio ahí. Ahora, ¿en qué está la diferencia? Porque yo dije que sí hay diferencia, pero esta no es la diferencia. Y quiero enfatizar esto, ¿por qué? Porque muchas personas creen que las condiciones del nuevo pacto son distintas del primer pacto. No son distintas. Que las provisiones son distintas. No son distintas, son las mismas. Y que el objetivo es el mismo. Por lo tanto, esto que muchos toman como excusa para seguir haciendo algunas cosas que riñen con la voluntad de Dios de que ahora estamos en el nuevo pacto, es simplemente eso, una excusa. Ahora, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la diferencia es la siguiente. El primer pacto fue establecido por Dios con Israel como nación. Con Israel como nación. En otras palabras, era un pacto colectivo. Claro, el reglamento del pacto estaba escrito en tablas de piedra. Ese era el primer pacto. Se establece entre Dios e Israel como nación. Es un pacto colectivo. El reglamento, las reglas que condicionan el pacto estaban escritas en tablas de piedra. Dios las escribió. Ahora, en el nuevo pacto, y ahí está la gran diferencia. Recuerde que el primero falló. La gente falló. La nación falló. Rechazaron a Dios y por lo tanto Dios, con dolor en el corazón, se vio obligado a simplemente dejarlos. Por eso recuerde que les dijo, el reino de Dios es quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan el fruto de él. Recuerde también la maldición de la higuera. La higuera representaba precisamente a los destinatarios del primer pacto. Pero no habían frutos. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Y la higuera se secó, se murió hasta la raíz. Entonces, más claro, no se puede. El Israel étnico, el Israel carnal, dejó de ser pueblo de Dios por su propia elección. No es que Dios haya querido, no. Por su propia elección, ellos renunciaron a ser pueblo de Dios. Así es de que, si usted todavía pensaba que este Israel, que está ya haciendo cosas feas, era pueblo de Dios, olvídelo. No es pueblo de Dios. Como nación. Como nación. Y esta es precisamente la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. El segundo pacto, el nuevo pacto, es establecido con individuos.
es establecido con las personas que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea, cuando nosotros, como individuos, aceptamos el señorío de Jesucristo y el gobierno del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces es que entramos en una relación de pacto con Él. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el primer pacto era colectivo, el segundo pacto, el nuevo pacto, es individual. Y por eso es triste de que en muchas familias hay algunos en la familia que han entrado en esta relación de pacto, pero otros no. ¿Por qué? Es individual. Es individual. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Y, por supuesto, recuerde que el reglamento del primer pacto se escribió en tablas de piedra, que fueron entregadas en el Sinaí. El reglamento en el nuevo pacto es el mismo. Es exactamente el mismo. No hay diferencia. La diferencia está en que aquel estaba escrito en tablas de piedra y en el nuevo pacto está escrito ¿dónde? Está escrito en la mente y en el corazón de los que han aceptado el señorío de Cristo, de los que han entendido que el gobierno del universo está presidido por Dios y ellos quieren ser parte de ese reino. No hay diferencia. Y claro, hay una... En el libro de Hebreos, Hebreos es un libro precioso, ¿no? Y en el libro de Hebreos nosotros tenemos una especie de resumen del nuevo pacto. En el capítulo 8, Hebreos en el capítulo 8, y los versos 10 en adelante. Ahora, note lo que dice. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, miren, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué precioso, ¿no? Claro, cuando entramos nosotros en esa relación de pacto con Dios, hemos aceptado al Creador, al que gobierna el universo como nuestro Dios, y es así que nos llegamos a convertir en ¿qué? En pueblo de Dios. Pero Él dice ahí que claro, todo reino tiene su reglamento, ¿no? Y Él dice que Él va a hacer de manera milagrosa, va a escribir su reglamento, su ley, sus mandamientos, ¿dónde? No más en tablas de piedra, porque eso es externo. Y claro, lo externo me suena como imposición, ¿no? Dios en su gran amor promete que como parte del nuevo pacto va a escribir esos mandamientos santos, que son los mismos que estaban en las tablas de piedra, pero ya no estarán en tablas de piedra, estarán ahora ¿dónde? En la mente, en el corazón, estarán dentro de nosotros. Es decir, nosotros vamos a obedecer al Señor no porque nadie nos obliga, sino porque nace de adentro, porque el Señor ha hecho ese milagro. Todo el que entra en el nuevo pacto deja de ser rebelde y se convierte en ¿qué? Se convierte en obediente, en fiel. Y es así como está caminando para cumplir el propósito que le dijo Dios a Abraham, ¿no? Y la condición. Le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Nadie puede andar delante de Dios y ser perfecto si está en rebelión. No, eso no es posible.
Pero sí es posible para aquellos que han permitido y que Dios les escriba sus mandamientos y sus leyes en su corazón. Eso sí. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero es que mire, ahí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Entonces algunos dicen, no, entonces no es para nosotros, es para la casa de Israel. Por lo tanto, eso de escribir los mandamientos en la mente y en el corazón, no, eso no es para nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos libres de eso. ¿Es así? No, no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerde usted que las siguientes palabras. Pablo, y bendito sea Dios que levantó a este varón que nos ha explicado muchas cosas. Él, que era un judío como él dijo, ¿no? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín. O sea, él tenía todas las credenciales. Conocía la palabra de Dios de manera maravillosa y claro, Dios lo utilizó como instrumento escogido. Eso es lo que dijo él. Pero ahora note lo que dice el apóstol Pablo, en relación con esto de la casa de Israel, de ser judío. Hagan lo que dice. Estoy aquí en Romanos, en el capítulo 2, y en los versos 28 y 29. Dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, aquí lo que está diciendo, no es judío el que es judío según la carne, el que no es judío de raza, el que no es judío de etnia, el que no es judío de descendencia. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Claro, los judíos, los descendientes de ese linaje, muchos proclaman ser judíos y ni siquiera son descendientes de ese linaje, esos vinieron de otro lado. Entonces, ¿qué? Dice, esos no son. Y ahora, oiga lo que dice el verso 29. Dice, al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no en letra. Entonces, claro, la circuncisión del corazón ocurre cuando nosotros rendimos nuestro ego, nos es cortada la carnalidad y ahora le permitimos al Espíritu Santo para que Él escriba sus santos mandamientos y lo aceptamos a Él como gobernante. Esa es la verdadera circuncisión. Es entonces que nos convertimos ¿en qué? En los judíos espirituales, en la casa de Israel del nuevo pacto. Los israelitas del nuevo pacto son precisamente estos. Aquellos cuyo corazón ha sido circuncidado, es decir, se han despojado de la carne, han renunciado a la carne, han aceptado la gracia de Dios, le han permitido que, al renunciar a la carne, escriban sus mandamientos en su mente y en su corazón. Y dice, al contrario, dice, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón. Ahí es donde Dios ha dicho que en el nuevo pacto le va a escribir los mandamientos. Por medio del Espíritu, dice, no en letra. Recibe la alabanza, no de los hombres, dice, sino de Dios. Entonces, claro. Pero hay más. En Gálatas, Pablo nos sigue dejando caer estas joyas para aclarar el punto.
Fíjense lo que dice en el capítulo 3 de Gálatas, el verso 6, dice, versos 6 y 7, voy a leer, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7, por tanto, dice, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, claro, ¿quiénes forman el Israel de Dios hoy? Los que son de fe. Esos son los descendientes de Abraham. Aquellos cuya circuncisión es la circuncisión del corazón. Aquellos que renuncian a la carne y aceptan la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. ¿Y ahora qué? Y ahora, claro, su prioridad no es satisfacer su carne, sus gustos, sus prioridades materialistas. Ahora, sus prioridades son ¿cuáles? Son honrar a Dios. Por eso es que el apóstol le escribió, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha entrado en el nuevo pacto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas ahora. Claro, las cosas viejas son las cosas que hacía antes cuando estaba en la carne. Pero ahora si está en Cristo, si ahora ha entrado en esa relación de pacto, ahora, ¿qué es? Por eso digo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa a nosotros nuestro ego, nuestro orgullo. La prioridad nuestra ahora es que es Dios, es su voluntad. Por eso el Señor dijo, si todo esto, dijo, se cumple en cómo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Claro, cuando entramos en esa relación de pacto con Dios, eso es lo que ocurre, amar al Señor. Y cuando amamos a Dios, el Señor Jesucristo fue bien claro, y dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan, allá en su epístola, dice, si alguno dice que me conoce, es decir, si alguno dice que ha entrado en una relación de pacto conmigo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Si alguno dice que me conoce, que le conoce, perdón, y el tal no guarda los mandamientos, dice, es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. ¿Por qué? No puede ser parte del nuevo pacto si no tiene escritos los mandamientos en él, en la mente y en el corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Pero esto se ha enredado tanto que se ha llegado a creer que estar en el nuevo pacto es ser rebelde, es ser desobediente, es hacer lo que uno quiere. Simplemente vivir ilusionado en que en ese estado de rebelión contra Dios vamos a ser salvos. No es así. Es un engaño. Triste, ¿verdad? Porque, como ya he comentado antes, es uno de estos engaños que son agradables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sigue viviendo para la carne. Se sigue autogobernando. Pero se está en enemistad contra Dios, no en una relación de pacto. Así es de que es importante pues que entendamos esto, ¿verdad? Y lo maravilloso es esto, que puede ser que antes no hemos entendido esto y nosotros habíamos creído que estábamos en el nuevo pacto, pero no. Un pacto es un acuerdo y, como dijimos ya, el tipo de pacto que establece Dios es el de un señor y los vasallos. Y digo yo, gloria a Dios que Él es el Señor.
Y como Él es el Señor, Él es el que nos dice lo que debemos hacer. Él es el que nos manda. Y le obedecemos no por obligación, no por miedo, sino por amor. Y es ahí cuando la palabra legalismo se desintegra. Cuando la obediencia no es fruto del amor, cuando es obligación, cuando es imposición, entonces es legalismo. Y el legalismo no sirve. Pero cuando es el resultado de ese amor de toda la mente para Dios, entonces esa es la relación correcta. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque entrar en el nuevo pacto nos cambia la vida, nos vuelve obedientes al Señor, nos vuelve fieles, y ¿sabe qué? Y comenzamos a mirar al prójimo desde otra perspectiva. Ya no lo vemos como un rival, ya no lo vemos con desprecio, ya no lo vemos con animosidad, ya no lo vemos como hostilidad. Ahora al prójimo lo vemos como una persona, un alma que necesita la bendición. Y claro, las bendiciones que las personas necesitan son de varias clases, ¿no? Las bendiciones espirituales, la palabra de Dios, pero también las bendiciones materiales. Y precisamente el que ha entrado en una relación de pacto con Dios, entonces que es parte del fruto de vivir en esa relación de nuevo pacto, es ser un instrumento de Dios para que toda la tierra conozca a este Dios maravilloso, y para que las cosas que afligen al prójimo puedan ser mitigadas o resueltas. Y claro, al final de cuentas, para eso es que Dios nos escribió sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Para que amemos a Dios sobre todas las cosas y para que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es ahí el propósito del Evangelio. Y para cerrar, como siempre, ¿no? Tengo que hacerle la pregunta. ¿Está usted en esa relación de pacto, de nuevo pacto con el Señor? Espero que sí. Y espero que se mantenga. Pero si acaso no lo estuviera, no deje que el tiempo pase. Hágalo. Y todos los que han entrado de corazón en esta relación, le pueden decir que es maravilloso, que no se arrepiente. Y lo único que lamentamos a veces es que ¿por qué no lo supimos antes? Que ¿por qué no lo hicimos antes? Pero lo bueno es que lo hagamos. Que lo hagamos. Así que no espere más, no lo dude. Entre en esa relación de pacto con Dios. Sea partícipe de las bendiciones prometidas del pacto. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, agradecemos, porque no hay mejor alianza que podamos establecer sino la alianza contigo. Gracias, Señor, porque ciertamente cuando hubo unos que te rechazaron, abriste la puerta para que como individuos nosotros pudiésemos entrar en esa relación. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por la simiente prometida, el Señor Jesucristo, por medio del cual tenemos esperanza y seguridad de salvación. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.